Explora junto a nosotros la magia, la ciencia, la historia y los misterios de nuestro mundo. Bienvenido a Fanges Tales. Bienvenidos, aventureros y amantes de conocimiento, a Fanges Tales. En este capítulo conoceremos uno de los más valiosos tesoros de este vasto universo que nos rodea, Aeternus. Por años, he viajado por este mundo, un lugar donde la magia y la ciencia no se excluyen, sino que gobiernan por igual. Un mundo tan antiguo que, se dice, fue primero nacido directamente de la magia. El día de hoy les explicaré las leyes de Aeternus, un planeta que nos hace más fuertes y nos pide cautela, y nos recuerda, a cada instante, que nada permanece igual por mucho tiempo. Comencemos por lo más fundamental, la física. Aeternus es un coloso. Es el doble de grande que el planeta azul conocido como planeta Tierra, y esta magnitud es el cimiento de nuestra existencia. Su gran tamaño y densidad genera una gravedad y una atmósfera significativamente más densas. El resultado es simple. Todas las formas de vida aquí, desde el humilde microorganismo hasta el más grande de los gigantes, somos intrínsecamente más fuertes y resistentes. Nuestros cuerpos, forjados por la carga constante de este mundo, tienen una resistencia que asombraría a cualquier viajero de otros planos. Incluso nuestros recursos naturales son más duros y pesados, sumado al hecho que la propia magia parece amplificar dichos rasgos y características, no solo de los seres vivos, también de los elementos naturales que conforman nuestro mundo. Pero la fuerza de Aeternus no es solo física, es mágica. La magia en Aeternus no es un truco sobrenatural, es la fuerza arcana, la energía vital que lo impregna todo. Si algo está vivo, tiene magia. Esta energía fluye en un ciclo sin fin. Escapa desde el pesado y cargado núcleo de nuestro planeta, encontrando caminos y grietas hacia la superficie, donde luego se filtra hacia la tierra, el agua y el aire. Después se filtra constantemente desde nuestros cuerpos hacia la atmósfera y el suelo, y el mundo, a su vez, la absorbe para nutrirse y devolverla, convirtiéndose así en la fuerza vital y el alma misma que mantiene a Aeternus vivo. Nuestra propia habilidad para usarla se basa en el control. Un hechicero no crea la magia, sino que manipula su reserva interna de fuerza arcana a través de tres pilares esenciales: la fuente, nuestra vitalidad y alma misma; el elemento, el catalizador que le da forma y control, como el fuego o el aire; y las emociones, el amplificador. Una emoción intensa, cuando está en perfecto balance con la mente, el corazón y el cuerpo, puede desatar un poder inmenso, pero es un estado al que es fácil llegar. Los magos, hechiceros y brujos en Aeternus pasan años o incluso décadas entrenando todo su ser para lograr dominar al 100% cada gramo de fuerza arcana que reside en su interior, ya que de lo contrario, si existe un desbalance, se corre el riesgo de terminar perdiendo el control, lo que llevaría a la inevitable muerte del usuario. Mágico. Pero la magia no es la única fuerza que rige nuestro mundo. En Aeternus todo tiene su opuesto para mantener el balance natural: agua versus fuego, aire versus tierra. Y en el caso de la magia, es la antimagia, una fuerza igual primigenia que la magia misma. Su función en el mundo es mantener la magia de Aeternus estable. Cuando la magia entra en contacto con la antimagia, esta última absorbe todas las impurezas de la magia, siendo las emociones y los elementos que están imbuidos en la magia, aumentando exponencialmente su poder y alcance, pero quemando extremadamente rápido sus reservas si se queda sin alguno de estos recursos, lo que convierte la antimagia en un agente purificador, destruyendo toda corrupción que se esparza por Aeternus. Otra prueba de su función como agente purificador en el balance natural es que muy pocos organismos poseen naturalmente antimagia, siendo principalmente las bacterias y microorganismos que se encargan de ser los grandes limpiadores de los ecosistemas, quienes han sido bendecidos con esta poderosa fuerza de la naturaleza. Y el otro caso más conocido o extremo son los Aurus, quienes poseen un dominio de la antimagia tan bestial, que pueden llegar a anular por completo el poder mágico de un dragón. Sin embargo, a pesar de su importancia, la antimagia es un recurso demasiado peligroso debido a su naturaleza tan volátil. Si un organismo posee antimagia, no será capaz de usar magia o viceversa, o de lo contrario corre el riesgo de terminar siendo destruido o consumido por alguna de estas fuerzas primordiales. Aún así, hay ciertos casos aislados, individuos o seres bendecidos, que han recibido artefactos imbuidos con la fuerza opuesta a la que dominan, para ayudar a preservar el balance natural del mundo, pero ese tema es para un estudio más extenso e inmersivo. Por ahora continuemos donde lo habíamos dejado.
Nuestra geografía refleja la dualidad cambiante de nuestro mundo. Aeternus puede ser estable por siglos o incluso milenios, pero estos largos periodos de estabilidad pueden ser abruptamente interrumpidos por fuerzas invisibles que provienen desde el núcleo mismo de nuestro mundo. Estas fuerzas invisibles son las famosas líneas ley, ríos subterráneos de magia pura que fluyen a decenas de kilómetros bajo la corteza. Cuando estas corrientes de fuerza arcana afloran a la superficie, la realidad se tuerce, creando anomalías geográficas que son nuestro mayor peligro y nuestra mayor riqueza. Solo hay dos resultados posibles para esta clase de eventos. El más común de todos es si afloran en exceso. Crean las zonas polares de invierno eterno, azotadas por tormentas que viajan como huracanes sobre tierra firme. Es en esta geografía traicionera donde la magia se cristaliza, creando los cristales de magia pura, la fuente de energía primordial para todas las civilizaciones en Aeternus. La segunda y más rara de todas es si una línea ley se logra sentar y estabilizar a la distancia correcta de la superficie. Puede terminar creando auténticos paraísos naturales, desde junglas y arrecifes de coral en eterna primavera, donde la vida explota sin control, hasta el punto donde catalogar todas sus especies se vuelve una labor casi imposible. También pueden llegar a formarse lugares tan vastos y ricos en recursos que pueden llegar a superar la fortuna de reinos enteros. Y sobre toda esta geografía, se impone el dominio de los dragones, dividiendo nuestro mundo en varios imperios elementales. Cada continente está dominado casi en su totalidad por un imperio dragón, quienes se encargan de mantener vigiladas y controladas a las otras razas mágicas, mientras que los Aurus viven aislados de todos en su propio continente, conocido como las Tierras Lejanas. No solo gobierna políticamente, sino que imbuye su elemento primordial en el entorno. Es una evolución dirigida. Este elemento filtra la fuerza arcana del ambiente, moldeando la vida que allí prospera. Inconscientemente los dragones atraen hacia sus dominios razas y criaturas afines a su elemento, desde criaturas voladoras, a monstruos de los oscuros abismos de los océanos. Todos sienten un llamado primordial que no pueden ignorar. Pero no todo es dominio y control. Los dragones también se encargan de proteger las tierras y criaturas que están bajo sus dominios. Cualquiera que osa amenazar o invadir sus territorios deberá hacerle frente a la temida ira de los dragones, y eso, amigos míos, es algo que ningún ser inteligente intentaría, porque enfrentarte a un dragón es enfrentarte a la encarnación misma de una fuerza de la naturaleza. Y luego estamos nosotros, las razas humanoides, descendientes del primer esquema, los humanos. En el principio, los humanos fueron la primera raza inteligente, creada por el mismísimo gran arquitecto. Su ambición los llevó a la cima tecnológica, gobernando sin oposición alguna durante milenios, pero como todo gran imperio, su caída era un evento inevitable. Su decadencia comenzó cuando su necesidad de recursos superó la capacidad de nuestro mundo para regenerarse. Poco a poco la Tierra se fue llenando de páramos estériles, donde no quedaba material o recurso alguno que pudiera seguir sustentando la vida. Además, gracias a su intelecto y posición como creación del mismísimo arquitecto, su ego los llevó a realizar actos deplorables. Comenzaron a jugar con el esquema de la vida misma, alterando las creaciones de su dios y de los demás dioses, mientras jugaban a que ellos también eran dioses, y como tales podían hacer lo que quisieran con este mundo. Tal fue la gravedad de esta decadencia, que se dice que los humanos antiguos fueron una de las causas principales que motivaron al dios Spes a crear los dragones y Saurus, para detener todas esas blasfemias y evitar que algo así volviera a ocurrir. La guerra que se libró fue simplemente sanguinaria. La destrucción producida por tal conflicto bélico perdura hasta nuestros días, una devastación de tal magnitud que dicho evento fue bautizado como el primer cataclismo del caos. Muchos grandes sabios e investigadores afirman que Spes estuvo tentado a aniquilar por completo a la raza humana, al ver las armas tan inmorales y destructivas que habían creado. Sin embargo, el conflicto fue tan bélico, y el estado final de la humanidad fue tan lamentable, que el dios de la guerra se terminó apiadando de la humanidad y terminó perdonando su existencia, a cambio de cumplir un pacto muy especial con él. Desde ese día y hasta el final de los tiempos, la humanidad nunca más podría desarrollar tecnología para la guerra, ni modificación genética, ni participar en cualquier clase de conflicto, salvo que fuera para proteger su propia existencia. Además, tampoco podrán intentar imponerse de nuevo como la especie dominante de Aeternus. Una vez realizado el pacto, los dragones y Saurus se fueron expandiendo por el mundo, conquistando las demás razas y ascendiendo a la cima del dominio en Aeternus. Hoy,
La humanidad y sus descendientes buscan la supervivencia y la paz. Hoy en día somos en su mayoría los aventureros, los comerciantes y los artesanos que mantienen a flote a las diversas sociedades de nuestro mundo. Además, nuestro mayor enemigo ya no son los Saurus, que cumplen su rol contrapeso, o los dragones, que imponen su orden. Nuestro mayor peligro es la ignorancia, que, con el paso del tiempo, las enseñanzas del pacto se pierdan, y que individuos ignorantes y sedientos de poder rompan involuntariamente este pacto ancestral y despierten la furia del dios de la guerra. Ya que Aeternus siempre está en constante cambio y movimiento, podemos pasar milenios viviendo en paz, a repentinamente hundirnos en sangrientas guerras o ser azotados por desastres de escala mundial, ya que aquí la supervivencia es una tarea diaria. Ser un investigador en Aeternus es tanto una bendición como una maldición. Con este pequeño relato terminamos la sesión de hoy. No olviden estar atentos a mi próxima expedición, donde exploraremos más misterios, para comenzar nuevas y fascinantes historias.